Todas estas últimas semanas el periodismo estuvo adelantando, hoy sale el decreto, esta semana sale el decreto. Mañana sale el decreto de fumigaciones, finalmente fue hoy, 1 de agosto. Después de haber tomado caña con ruda, el gobernador firmó el decreto de las fumigaciones, el decreto 2239, que supera, da por terminado esta disputa judicial con las organizaciones ambientalistas, el Foro Ecologista y la Asociación Criminal del Magisterio, que el año pasado habían presentado este amparo ambiental que dio lugar a una serie de fallos judiciales que habían impuesto estas distancias, estos límites para fumigar. ¿Qué pasa con este decreto? Uno de los redactores de esta norma es el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Íñiguez, que está en contacto ahora con la Radio Pública de Paraná. ¿Cómo le va, fiscal? Buenas noches. ¿Cómo le va, Ricardo? Buenas noches, ¿cómo está? Bien, ¿ya se termina la discusión legal con este decreto? ¿Ustedes consideran que finalmente ordena esta historia? Mire, sí, me parece muy bien el planteo, porque yo creo que esta historia no va a terminar, porque es una historia en la que hay posiciones muy antagónicas, en el sentido de que el sector del Foro Ecologista plantea un tipo de producción, no está planteando una modalidad de aplicación de plaguicidas, sino que, por lo que interpreto de la posición de ellos están planteando un tipo de producción totalmente contrapuesto al tipo de producción que se utiliza actualmente en la provincia de Entre Ríos y en el país. Lo de la aplicación de plaguicidas en las cercanías de escuelas rurales, yo le diría que es un capítulo de esa contienda que excede, por supuesto, a lo que yo puedo decir y participar. Yo simplemente me he limitado a tomar los fallos judiciales, interpretarlos y tratar de proyectar un reglamento que recoja un principio básico, que es: no intoxiquemos y preservemos la salud y el ambiente. Pero si hay algo positivo de esta contienda, de este debate, es que, bueno, nos coloca la necesidad de estudiarlo, de ver cuáles son las debilidades de la administración. En ese sentido, yo creo que es positivo todo esto, a pesar que hay muchos productores rurales que se han sentido perjudicados por estas sentencias. Signe, ¿cómo realmente han sido perjudicados? ¿Cómo resumiría los principales puntos de este nuevo decreto? Bueno, para mí hay un solo resumen, que sería: este no es un tema de distancia, sino este es un sistema de control, de aplicación de plaguicidas cerca de las escuelas rurales, que está sustentado en 4 o 5 cláusulas fundamentales. La primera es la unidad centinela. Esto no existía. En cada escuela tiene que existir una unidad centinela cuya jefatura ejerce el director de la escuela, pero tiene que tener el apoyo de un ingeniero agrónomo, y esa unidad centinela tiene que recibir la receta agronómica, tiene que controlar que se haga la aplicación a contraturno, es decir, fuera de horas de clase, y tiene que controlar que la aplicación se haga de acuerdo a las buenas prácticas de aplicación de fitosanitarios, en el sentido que, respetando las distancias que están en el decreto, respetando el tipo de productos que están en el decreto, respetando las condiciones meteorológicas que las buenas prácticas suponen. Ese es un primer tema. Un segundo tema es la necesidad que a partir de 2020 las aplicaciones se puedan transmitir vía internet a un centro que esté controlando las online, en tiempo real. Otro principio más es: señores, las máquinas pulverizadoras hay que registrarlas a todas tienen que estar debidamente homologadas y registradas por la autoridad de aplicación. Y otro principio es el famoso tema de las distancias, en las cuales, ¿cómo funciona? Bueno, de 0 a 100 metros no se puede aplicar ningún producto en forma terrestre. De 0 a
de 100 a 500 metros, o de 0, mejor dicho, a 500 metros, tampoco se puede aplicar ningún producto en forma aérea. Esta es una primera zona de exclusión. Y después hay una zona de restricción, en donde, en forma terrestre, los productos de la clase toxicológica 1A, 1B y 2 no se pueden aplicar, y sí se pueden aplicar los productos de la clase 3 y 4. Y en una segunda zona, para las aplicaciones aéreas, de 100 a 3000 metros, no se pueden aplicar los productos 1A, 1B y 2, y sí se pueden aplicar los 3 y 4. Ese sería el esquema general del decreto. Ahora, se contrapone con aquel fallo de octubre del año pasado del juez Oscar Benedetto, que después fue confirmado por la sala penal. Digo, esto, como usted decía, hay diferentes criterios y va a seguir generando pleitos en la justicia. Y pleitos en la justicia. Sí, pero hay que atender mucho a los fundamentos de los fallos. El primer fallo, la primera sentencia, fue atendiendo a que, según el juez Benedetto, no existía una regulación legal expresa para el caso de las escuelas rurales. Existía para los ejidos urbanos, existía para los caseríos, existía para los cursos de agua, pero no existía puntualmente para las escuelas. Ese vacío legal se resolvió con el decreto 4407. El decreto 4407, en un segundo amparo, fue declarado inconstitucional porque decía el juez Giorgio, sobre todo, que no se estaba aclarando, no se estaba fundando correctamente que realmente con estas distancias, con las distancias de 100 y 500 metros, se preservaba la salud pública y el ambiente. Y nosotros en esta nueva norma, si algo hemos hecho, es investigar y trabajar con todos los informes de salud pública, del ambiente, del INTA, del CONICET, acerca de las distancias, los resguardos que hay que tomar. Y por eso lo fundamos muy bien, y además lo fundamos bien en el sentido que sostenemos que si garantizamos que no haya contacto entre la persona humana y el producto que se está aplicando, no hay peligro para la salud. Y con estas distancias están superando largamente las observaciones o las experimentaciones que hizo el INTA, por ejemplo. El INTA dice 20 metros y 40 metros. Nosotros estamos poniendo 100 metros y 500 metros. De manera que está, creo que, suficientemente fundado. De todos modos, no se cierra, como usted decía al principio, no se cierra la polémica porque las organizaciones ambientalistas están contra una forma de producir, ya no contra meramente una cuestión reglamentaria de las distancias. Exactamente, yo creo que ese es el planteo, ¿no es cierto? Es público, notorio. Y está bien que así sea, porque son organizaciones cuyo objeto es ese. Lo que pasa es que nosotros tenemos que, primero, regirnos por las normas aplicables. Hay algo que tenemos que dejar en claro, es nosotros no somos la autoridad que certifica, registra y habilita los productos fitosanitarios o los plaguicidas. Esto lo hace el SENASA, del mismo modo que el ANMAT registra y certifica los medicamentos. No es la provincia de Entre Ríos, sino el Estado Nacional a partir de un organismo que es el ANMAT. Entonces, esto mismo pasa por la plaguicida. Nosotros simplemente nos limitamos a establecer las condiciones de uso. No podemos prohibir productos que están registrados y habilitados por el organismo competente del gobierno. Signe, me quedo con un tema que es esto de la unidad centinela, para controlar las aplicaciones. Habla de que tengan de colaboración de un ingeniero agrónomo, por ejemplo, y me pregunto quién se va a encargar de, por ejemplo, pagar un sueldo a los ingenieros. Bueno, ¿Cómo se aplicaría eso? ¿No? Yo ahí propicié que se celebre un convenio. Si hay algo que hemos trabajado muy bien es con la universidad. La agropecuaria realmente nos ha prestado una gran colaboración, y entonces yo creo que no es tan oneroso hacer un convenio con la Facultad de Ciencias Agropecuarias
para cuando la unidad centinela no tiene ingeniero, bueno, que la facultad se lo pueda proveer de su cuerpo de graduados, por ejemplo, o algún sistema, o el colegio, pero realmente es una necesidad que en el momento de la aplicación el ingeniero controle que la aplicación se va a hacer correctamente. Yo creo que ahí cerramos el círculo, porque por un lado la aplicación hay que hacerla según la receta agronómica que expide un ingeniero agrónomo. Eso está a cargo del productor o del aplicador. Ahora, el control de la aplicación está a cargo del Estado. Y entonces, pero yo no creo que sea tan oneroso hacer un convenio con la facultad y que la facultad los provea, siendo una universidad nacional, la Universidad Nacional de Entre Ríos. Bien, doctor Rodríguez Íñez, gracias por este contacto con la radio pública y estas aclaraciones. Al contrario, gracias a ustedes, buenas noches. Era el fiscal de Estado Julio Rodríguez Íñez a propósito de del decreto que se conoció hoy del Poder Ejecutivo. El decreto es el número 2239-2239 de este año, que establece las nuevas limitaciones para fumigar en zonas rurales. Como decía Rodríguez Íñez, no se termina la polémica acá.